traumáticas agudas. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a ver y es el objetivo primordial. Si ya sabemos que hay heridas agudas, sabemos que hay heridas crónicas. Entonces lo primero que vamos a ver es tratar de definir cuáles son agudas y cuáles son crónicas. Y como ustedes están viendo, yo siempre pongo, lo estamos haciendo bien, es una como para preguntarme si realmente las heridas agudas las estamos manejando adecuadamente o las agudas y las crónicas las estamos manejando bien o las crónicas bien o las estamos haciendo mal. Bueno, realmente yo creo que casi y se lo voy a decir lastimosamente, viendo lo que, siendo yo fui jefe del cuarto de urgencia del Hospital Santo Tomás por muchos años, creo que los médicos, ni siquiera los cirujanos, aprenden a manejar las heridas agudas adecuadamente. Entonces, yo creo que es un legado aquí, de que de aquí en adelante ustedes van a aprender a cómo se debe manejar las heridas agudas y realmente es lo mejor. Entonces, ¿qué es una definición de heridas agudas? Este es un paciente en el cual acaba de ser operado, este es un paciente que acaba de recibir un botellazo en la cabeza, este otro paciente que tenía un gatito o un tigre que le produjo unas escoriaciones, o este paciente en el cual se estaba bajando del metrobús y fue arrastrado por el metrobús. Entonces estas son las heridas traumáticas agudas, ¿ok? Ustedes ven que son frescas o fueron producto fueron producto de una cirugía como la primera. Sin embargo, esto es lo que vamos a aprender a manejar el día de hoy, o a tratar el día de hoy, ¿ok? Sin embargo, tenemos las otras, las crónicas, que son estas heridas infectadas, que tuviste que abrir la herida, este paciente que está acá, que tiene una úlcera venosa, este paciente que también tiene una úlcera de origen vascular, y este paciente que tiene, esta herida se llama mal perforante plantar. Y esa herida es clásicamente lo que nosotros vemos en los pacientes con pie diabético. Ese es el inicio del fin. ¿Ya? Y le digo el inicio del fin porque muy probablemente, si ustedes no manejan esto adecuadamente, este paciente va a perder, no solamente puede perder la vida, sino que también puede perder la extremidad, que es peor. ¿Ok? Entonces, esto no lo vamos a ver. Esto no lo vamos a ver. Entonces, esto no se maneja igual a lo que vamos a tratar las heridas traumáticas agudas. No se manejan igual. ¿Ok? Entonces, nos vamos a concentrar en lo que son las heridas traumática aguda. Esto es un monito muy bonito. Y entonces, definitivamente, desde que el hombre es hombre, siempre le ha pasado algún trauma. ¿Ya? Aquí vemos esta foto en la cual, bueno, anteriormente nosotros éramos barberos y no nos consideraban los cirujanos. Entonces, de alguna manera, como ustedes ven, le ponían apósito a las heridas, no usaban guantes, no tenían mascarilla, no existía el COVID. Bueno, realmente se trataba de manejar las heridas de alguna manera. Acá también ven cómo se manejaban las heridas. Estos son del Colegio Americano de Cirujanos, una foto muy bonita del Colegio Americano de Cirujanos, y se ven cómo se manejaban las heridas. Por supuesto que estas heridas casi siempre quedaban en una amputación, pero trataban de hacer lo mejor que se podía. Y también vemos una serie de productos, entre ellos el vino, el vinagre, o sea, cualquier menjurje que utilizaban para colocarle a las heridas agudas, tratando de prevenir la infección. Pero en esos tiempos parece que no había ni antibiótico, el agua estaba el agua no era potable, o sea, realmente era difícil el manejo de las heridas en esos tiempos. Y muchas veces, mucho menos, las heridas no era manejada por el médico, sino que era manejada por cualquiera, entre ellos los barberos. Entonces, aquí tenemos lo importante. Y aquí, esto ya ustedes lo han visto en su clase de biología y fisiología. A la vida, de verdad. Decía, lo que nosotros tenemos que hacer, primero, es conocer esto, y realmente nosotros no vamos a entrar en los detalles de la cicatrización. Sin embargo, lo que tienen que, el objetivo importante de esta diapositiva es que nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar o mejorar o facilitar. O sea, nosotros tenemos que ser como médicos, tenemos que facilitar a la cicatrización. Y entonces, no tratar de alguna manera, entonces, es de entorpecerla. Entonces, la única manera de entorpecerla
o de facilitarla es conociendo los diferentes componentes de la cicatrización. Y aquí tenemos el primero, que es la coagulación. Posteriormente tenemos la inflamación, luego tenemos la migración y por último la remodelación. Esos son los 4. Yo sé que ustedes, esto es mucho más grande para ustedes el scope de todo esto, pero realmente ya ustedes están en la parte clínica, entonces tenemos que ir cerrando cerrando ya todo lo macro y yendo a lo micro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar todos estos componentes para que el paciente tenga una cicatrización adecuada. Entonces nosotros vamos a ver que en los componentes de la cicatrización que va desde la lesión, comienza con la lesión en sí. Entonces inmediatamente comienza su proceso de coagulación, el proceso inflamatorio, el proceso proliferativo y el de remodelación. Y ustedes ven hacia el lado derecho, van a ver qué tipo de células es la que predominan en cada una de los pasos. Es decir, proceso de coagulación tenemos plaquetas, proceso inflamatorio tenemos los macrófagos, neutrófilos, etcétera. Entonces, en la proliferativa ya tenemos las células epiteliales, endoteliales y fibroblastos. Y por último, tenemos que ver la remodelación, porque nosotros vamos a hacer una neoherida o una neocicatrización o una nueva piel. Entonces, lo que tú quisieras es que esa misma piel, luego de tú haber manejado esa herida adecuadamente, esa herida debe de quedarte por lo menos a una herida, a lo más cercano a una piel sana. Si tú no manejas adecuadamente todos estos componentes, va a haber dehiscencia de la herida, va a haber cicatrización, una cicatrización y los tipos, lo que nosotros le llamamos queloide, es decir, una cicatrización redundante, y entonces se va a ver cosméticamente, se va a ver inadecuado lo que vamos a tener en los pacientes. Entonces usted va a encontrar que esta componente de la cicatrización va a ir de horas, días, semanas, meses y años. Yo todavía tengo pacientes que lo operé de una hernia umbilical y todavía me dicen, doctor, pero es que me jala y me pica yo no, eso es el proceso de cicatrización. Tenemos un mes y todavía me están diciendo, no, ese proceso de cicatrización, y hasta que se quedan tranquilos, porque realmente toma bastante tiempo y más también dependiendo del tipo de sutura que utilizas. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a tener, vamos a ver rápidamente los componentes de la cicatrización. Lo primero y todo lo que tenemos es que cuando tenemos una herida, ¿qué es lo primero que pasa? Una herida en la piel, hay sangrado. Entonces, el cuerpo humano es bien inteligente. Inmediatamente él produce una procoagulación, ¿ya? Cuando se rompe el vaso, hay una exposición del endotelio. Esta exposición del endotelio inmediatamente produce un reclutamiento de todos los factores procoagulantes. También produce interleuquina, factores de necrosis tumoral, una serie de factores procoagulantes que lo que hace es parar el sangrado, ¿ya? A través, como decía, la liberación de citoquinas y te va todo hacia la formación de un coágulo de fibrina, ¿ok? Y eso puede ocurrir en cualquier paciente normalmente, ¿ya? Por eso que cuando estos pacientes llegan al cuarto de urgencia, al menos que tenga un vaso de alto calibre, una femoral o una radial o un cubital sangrando, casi todas esas heridas van a llegar, el paciente ya va a llegar con un coagulito en la herida. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de que ese coagulito que ya se hizo, no tratar de estar manejándola de una manera inadecuada y vamos a ver qué vamos a hacer posteriormente. Entonces ya sabemos que la coagulación primero. Posteriormente, que ha parado el sangrado, está el proceso también, el paciente o el cuerpo humano lo que hace es tratar la infección o mandar una barrera contra la infección. Entonces hay una activación ya sea de neutrófilos y macrófagos para empezar a hacer como una respuesta hacia la infección, una respuesta primaria a la infección. ¿Ok? Entonces para tratar de que no ocurra más, que si el paciente tenga, porque acuérdense que tenemos una flora bacteriana en la piel, entonces cuando nosotros abrimos y producimos una disrupción en la piel, inmediatamente se van a entrar las bacterias y van a producir algún tipo de infección. Entonces, también hay un proceso de inflamación. Posteriormente,
¿Qué sucede? Que tenemos la parte se paró, se hizo un poquito la hemostasia con el coágulo, se activaron la parte inflamatoria. Posteriormente, vamos a encontrar que la piel, por debajo de la piel, ya estamos hablando de la dermis, la epidermis, entonces tiene que haber una neovascularización porque los vasos se rompieron. Entonces debe haber una neovascularización. Y esta neovascularización debe ser, o angiogénesis, que le decimos, tiene que ser adecuada. ¿Por qué? Porque ellas van a ser las carreteras como por donde van a llegar todas las células que nos van a ayudar a la cicatrización. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser los estímulos? Los estímulos para que se produzca una angiogénesis o una multiplicación vascular. Uno, el lactato. Acuérdense que cuando usted tiene ustedes abrieron allí, el riego sanguíneo disminuye en esa área. Entonces hay un proceso que es aeróbico, pasa a un proceso anaeróbico. Entonces, por eso creamos bioquímica y vemos que entonces en vez de ir hacia la parte de la aerobiosis, entonces nos vamos a la parte de la anaerobiosis. Entonces lo que hay una producción de lactato. Una producción de lactato en la herida. Ese aumento de lactato en la herida produce angiogénesis porque él detecta inmediatamente que hubo una hipoxia o el paciente hay una disminución de la saturación de oxígeno. Si yo tengo un aumento de lactato, eso también me va a decir que voy a trabajar con un pH de tipo ácido. Entonces, la herida va a tener un pH ácido y también va a disminuir el oxígeno. Esos tres datos que van a estar allí te van a producir una proliferación vascular y van a producir la angiogénesis. Aquí nosotros vemos esta diapositiva. La herida está en el medio, esta es la herida, ¿ok? Y ustedes van a ver cómo las células se mueven desde la membrana basal. Esta es la membrana basal y en esta membrana basal hay células pluripotenciales porque dependiendo del área donde están, asimismo se va a ver la transformación de estas células. Y ellas se van a basar sobre la etapa de colágeno que es producida por los fibroblastos, que le van a servir como una malla. Aquí también se van a poner los vasos sanguíneos y entonces la herida va a cicatrizar o usted va a ver cómo se mueve la multiplicación celular desde la membrana basal hasta cubrir completamente la herida. Entonces va a haber la fibroplastia y la fibroplastia tiene lo mismo. La fibroplastia no es más que, acuérdense, tenemos los fibroblastos que van a producir colágeno. Entonces, pero esta colágena no va a servir como para soporte del resto de toda la maraña de vasos sanguíneos, también nos va a servir para soportes del coágulo sanguíneo para el sangrado y también nos va a servir para que haya resistencia, porque la colágena lo que produce es una resistencia o aumenta la tensión sobre la herida. Y al aumentar la tensión sobre la herida, lo que vamos a hacer es que ella está provocando también que se cierre la herida y que los bordes se vayan aproximando. Entonces, la fibroplastia también se va a ver afectada o se va a ver aumentada en los pacientes que tienen el lactato, pH ácido, un pH bajo y una disminución del oxígeno. Entonces, aquí vemos cómo, y aquí esto es lo que yo le estaba diciendo, como todos tenemos la lesión aquí, tenemos el coágulo de fibrina, tenemos la amiloperoxidasa 1, 2 y 3, que son las que estas amiloperoxidasas son las que van a remodelar y las que van a trabajar en el proceso de la cicatrización. Tenemos los vasos sanguíneos, la colágena, los fibroblastos produciendo colágena, y todo esto es básicamente lo que tú vas a epitelizar o va a ver la no vascularización y va a producir como el tapón para comenzar el proceso de cicatrización. Si nosotros empezamos a tratar mal todo esto, que es sumamente elaborado, si nosotros no tenemos ese conocimiento, entonces nosotros lo que no vamos a hacer es facilitación de la cicatrización, sino que lo que provocamos es una cicatrización inadecuada. Entonces nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer con el tratamiento de las heridas. Aquí también vemos
todas las células y el rol de cada una de las células en la cicatrización, los macrófagos, las plaquetas, los neutrófilos, los fibroblastos, la linfocitos T y B para la respuesta humoral primaria de estos pacientes y las células epiteliales, por supuesto. O sea que todo es como una danza, todo un baile que nosotros tenemos que ayudar a que este baile esté bien, ¿ya? Si tú no apoyas o no sabes bailar, vamos a tener problemas. Por eso que es importante que ustedes conocieran esto antes de que entráramos a la parte de cómo nosotros vamos a manejar esto. Esto también, aquí sería el porcentaje de cicatrización versus el tiempo en el cual hay una cicatrización, y nosotros vamos a ver que las heridas agudas tienen una buena curva, pero las heridas crónicas, por más que tú hagas, ella va a llegar hasta una meseta y no va a mejorar la cicatrización. Es decir, que nosotros tenemos que tratar de evitar las heridas crónicas. Tenemos que evitar que las heridas agudas se conviertan en una herida crónica, porque realmente eso van a producir algún tipo de desarreglo y el paciente va a estar muy, muy bravo con ustedes porque no va a tener una cicatrización adecuada. Aquí vemos cómo la cicatrización y el tiempo de la cicatrización. Aquí vemos la curva de la fortaleza de la herida y vemos cómo, como les decía, las primeros son las plaquetas, luego se disparan los macrófagos y ustedes ven que en lo largo del tiempo cada uno de las células van a cumplir su meta y su función. Es importante. Y nosotros también tenemos que conocerla adecuadamente. Algo hasta aquí, algo que no haya quedado claro por aquí, todo esto lo conocen muy bien. Ok, tenemos que conocer muy bien también factores que pueden afectar las cicatrizaciones. Y tenemos los factores tanto locales como los factores sistémicos. Los locales, si yo tengo una herida infectada, muy probablemente eso va a alterar la cicatrización. Si yo tengo un cuerpo extraño, también va a tener un problema de cicatrización. Yo tuve una paciente en la cual la paciente, imagínense, la paciente estaba en unos carnavales y recibió un botellazo y ¡pum! Le pegaron un botellazo y tuvo una herida en la ceja. ¿Ok? Qué casualidad, miren eso, qué casualidad que la paciente, en ese momento estaba el cirujano plástico en el cuarto de urgencia. Y el cirujano plástico fue el que la suturó. La suturó. Y la paciente, como a los 5 o 6 días, la paciente nuevamente va al cuarto de urgencia preguntando de quién es el jefe porque va a demandar al Hospital Santo Tomás. Entonces yo estaba allí, yo salgo y yo, jovencita, venga, pase a la oficina a ver qué fue lo que pasó. Y la muchachita me dice, no, doctor, lo que pasa es que lo voy a demandar a usted y al hospital. Yo, wow, está bien. Yo sí no le tengo miedo a la demanda. Yo, cada vez que tú me dices, me vas a demandar, demándame. Eso sí, pero demándame bien porque yo voy a tener un abogado al lado y esto no se puede quedar así. Así que yo nunca le digo, no, tranquila. Yo digo, pero ¿qué fue lo que te pasó? Mire usted lo que me salió. Oye, en la herida tenía un pedazo de vidrio. Tenía un vidrio en la herida. Entonces eso lo que había hecho era una dehiscencia de la herida. ¡Wow! Cuando yo le digo, dije, tranquila. Entonces yo, le saqué el vidrio, le revisé y entonces le hablé. Mire, joven. Entonces ya le hablé, mira, fue un cirujano plástico, fue un especialista que te vio, que esta cuestión, pero realmente son cosas que pueden ocurrir. Vamos a suturarte nuevamente, tú tranquila, vamos a seguirte. Todos los días que tú quieras venir al cuarto de urgencia, yo te voy a seguir viendo. Y la paciente ya bajó un poquito y se quedó tranquila, pero estaba bien, bien enojada porque le habíamos dejado un vidrio adentro. Así que imagínense eso, ¿ya? La culpa no fue del que le metió el botellazo, la culpa fue de nosotros porque realmente no supimos explorar la herida y haberle sacado el vidrio a la paciente. También otra cosa, la isquemia y la hipoxia es importante. Sobre todo tenemos que saber cómo está sobre todo los pacientes ancianos, tienen problemas de insuficiencia tanto venosa como arterial. Insuficiencia venosa, toxinas. Vemos que si un paciente fue picado por una serpiente coralina, muy probablemente va a tener problemas de cicatrización. La radiación también, si hay pacientes que han tenido o le han dado un tipo de radioterapia, eso se ve mucho en los pacientes con mastectomía por cáncer de mama. También van a haber problemas de cicatrización
Y el cigarrillo también juega un rol importante en la cicatrización. Aquellos que fuman no producen una buena cicatrización. También tenemos factores sistémicos como la malnutrición, el cáncer, la diabetes, la uremia, la ictericia, la edad avanzada y también el uso de corticoides crónicos también producen fallas en la cicatrización y ustedes todos se imaginarán, una mala nutrición tiene una mala proteína, el cáncer también tiene una mala cicatrización, los pacientes diabéticos, y ojo, no es que todos los pacientes diabéticos le va a ir mal, un paciente que tiene una diabetes controlada no debe tener problemas de cicatrización, ¿ok? Así que esos son los factores sistémicos que en un momento dado tenemos que tener en cuenta cuando vamos cuando tenemos un paciente con una herida y el manejo de cicatrización. Entonces, lo primero hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, ¿ok? Una buena historia clínica y un buen examen físico. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar los factores que pueden afectar local o sistémicamente y hacer un examen de pie a cabeza del paciente, aunque se haya cortado con un cuchillo cuando estaba cocinando un domingo. Lo otro también es que siempre tenemos una herida, siempre tenemos que prioridad las cosas, sobre todo en pacientes de trauma. Un paciente de trauma tendríamos que tener prioridad. Hay condiciones que amenazan la vida del paciente. Un paciente de trauma en el cual tiene prioridad antes de manejar o de suturar una herida. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de situaciones en trauma que pueda amenazar rápidamente la vida del paciente, perdón? Trauma cráneoencefálico. Sí, un trauma craneoencefálico, exactamente. Un paciente con un trauma craneoencefálico, un grado coma de 3, que puede ser, imagínate, tuviste un trauma craneoencefálico, tuviste una herida, tiene una herida en la cabeza y tiene una fractura craneal y el paciente tiene un grado de 3. ¿Qué sería lo primero que deberías hacer con este paciente? Intubarlo. Exactamente, la vía aérea, así mismo. Hay que intubarlo antes de ver la herida. Yo dije, bueno, primero vamos a suturar la herida y después lo voy a intubar. No, entonces eso se puede amenazar. Otra cosa que te pueda amenazar la vida en un trauma antes que la herida. La herida es abierta. ¿Qué otra cosa? En un trauma torácico, un neumotórax. Exactamente. Cuando ya usted está en otro nivel, ¿ah? Ya no hablemos de que trauma torácico, no, usted me dice lesiones específicas, neumotora, hemotora, contusión pulmonar, eso es lo que yo quiero oírlo de ustedes. No dije trauma torácico. Contusión, tórax inestable, eso es lo que yo necesito de ustedes, exactamente. Tengo un neumotórax, exactamente. Si tengo un paciente con un neumotórax y el paciente también tiene una herida en la mano, porque el paciente le metieron una herida penetrante en tórax, y también le metieron una herida en la mano, entonces yo primero lo que voy a hacer es el neumotórax. ¿Y cuál es el tratamiento del neumotórax, doctor? Tranquilo, vamos a seguir y después eso lo van a aprender cuando veamos la parte de trauma de torácico con el doctor Victoria y la evaluación inicial del trauma. Por ahora, entonces, ya le hicimos una buena historia al paciente, hicimos un examen físico bien, ya le pusimos, ya la doctora lo intubó, el doctor le puso un tubo pleural, ¿verdad? Ese es el tratamiento. Hizo una toracotomía cerrada o le puso un tubo pleural en la parte derecha del tórax y ya el paciente está bien, entonces vamos a suturarlo. Entonces lo más importante es saber que este paciente hay que darle anestesia, ¿ya? Y casi siempre la anestesia es local, ¿ya? Número 1. 2, irrigación. Y 3, vamos a ver cuál es el material de sutura que nosotros vamos a utilizar. Entonces, primero la anestesia. Aquí ustedes ven, tenemos los diferentes anestésicos que se usan comúnmente en el cuarto de urgencia. Tenemos la silocaína o lidocaína, tenemos la bupivacaína y tenemos la procaína. Estas todas tienen una dosis máxima. Esto no es de que aquí dice, y ponle más, y ponle más, y ponle más, y ponle más, y ponle más. No. ¿Por qué? Porque tú no te puedes pasar de la dosis máxima de estos medicamentos. También ustedes pueden hacer un mix o mezclar las drogas estas. ¿Por qué? Porque la lidocaína tiene inicio rápido, pero el tiempo de efecto es apenas 2 horas. ¿Ok?
Sin embargo, la bupivacaína, el inicio de acción es un poquito más tardío, pero el efecto te dura mayormente y eso le da tiempo, eso le da tiempo al paciente, por lo menos que llegue a la farmacia y se compre su medicamento para el dolor y demás, luego que usted lo hayan suturado. Así que uno puede utilizar bupivacaína o pueden utilizar lidocaína. Entonces, lo primero que tiene que saber cuántos miligramos es lo máximo que yo le puedo, cuántos miligramos máximo de lidocaína o bupivacaína o procaína va a utilizar el paciente. Casi la procaína no se utiliza, la que tenemos en los cuartos de urgencia, tanto el complejo como el seguro, como en el Santo Tomás, tenemos silocaína y la bupivacaína. Así que la vamos a utilizar y deben de acordarse las dosis máximas. Lo otro que tienen que saber, perdón, además de estas se ponen en la piel con inyecciones, pero también hay un tipo de anestesia tópica que muchas veces se nos olvida, sobre todo cuando vamos a suturar la lengua o cuando vamos a suturar el carrillo adentro. Entonces imagínate meterle una aguja, wow, meterle una aguja con silocaína en la lengua, se te dematiza, entonces qué lío, ¿no? Qué problema, y qué sangrado. Entonces podemos utilizar algunos tipos, hay anestesia tópica que sirven para la mucosa, y aquí vemos las diferentes concentraciones. Todo esto se puede utilizar en la mucosa, y no se inyectan. Y por último tenemos en la piel, también si vamos a suturar piel, y sobre todo en niños que no les gusta, y a mí tampoco me gusta ver las agujas, el EMLA es muy buena porque es como si fuera una crema, tú se la pones en la piel y no tienes que estarlo puyando y lo sutura y se acabó. Eso es muy bueno para ellos. ¿Ok? Entonces, lo otro decía, la silocaína y la bupivacaína son inyectables. Entonces, luego de que ustedes han sacado cuántos miligramos de bupivacaína o cuántos miligramos de silocaína pueden utilizar en X paciente, entonces tienen que ver en qué porcentaje, porque siempre le van a dar unos frasquitos, y en los frasquitos te van a decir, bueno, bupivacaína al 5%, o te van a decir lidocaína al 2%, ¿ok? Y esto se da para cualquier medicamento, o noradrenalina al 1%. Entonces, se quedan en el aire y dicen, pero doctor, yo no sé cuántos miligramos está en ese porcentaje. Bueno, ya yo le dije, aquí está la Vega Jules Rules, esa es mía, ok, nadie me la puede quitar. ¿Y esto qué es lo que hago? Yo digo que la concentración de la droga, que en este caso puede ser 2%, ese 2% yo lo multiplico por 10 y eso inmediatamente me va a dar los miligramos por cc de lo que tiene el frasquito. ¿Estamos claros? Si yo tengo una bupivacaína al 5%, yo dije, bueno, una bupivacaína al 5%, multiplico 5 por 10, me da 50 miligramos. Eso significa por cada cc sería 50 miligramos. Vamos a ver, ¿se recuerdan cuánto es la dosis de lidocaína? Creo que es 4.5 miligramos, ¿verdad? 4.5 miligramos. Ok, Sí. vamos a multiplicar 4.5 por 70. ¿Eso cuánto sería? Para saber la cantidad de miligramos que le podemos poner al paciente de silocaína o lidocaína. ¿Cuánto 300, sería? 315 por 70. 300, no sé, ¿es 360? ¿Adolfo? 315. 315. Bueno, 315. 315. Entonces, eso sería 315 miligramos. Eso es lo máximo que yo le puedo poner de silocaína al paciente. Y entonces vamos a decir que es una silocaína al 2%. Entonces, ¿cuánto cc de máximo yo le puedo poner a ese paciente con una lidocaína al 2%? Agarro los 315 y lo divido entre 20. ¿Verdad? Sí. Entonces, si yo divido 315 entre 20, ¿cuánto me da? 15.75. 15.75. Bueno, eso es lo máximo que yo le puedo poner a ese paciente. 15.5. ¿Ya? ¿Estamos claros? Eso es lo máximo. Si ese paciente yo necesito ponerle más de 15 cc
de esa solución, ese paciente yo lo tengo que llevar al salón de operaciones, porque la herida es muy grande, ¿ya? Y si la herida es muy grande, entonces le digo al anestesiólogo, duérmemelo allí, ¿ya? Duérmemelo ahí o ponle anestesia intravenosa y ya. Pero pues no puedo ponerle, por eso que ahí también tienen que ver qué pacientes se tiene que llevar al salón de operaciones para ser suturado a pacientes que no. O hago una combinación de bupivacaína. Yo podría poner el lidocaína, que ya le puse lo máximo, dosis, y también le puedo calcular cuánto le doy de bupivacaína y puedo hacer un mix de ambas drogas y entonces se lo pongo al paciente. Eso me da más CC. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, ya vimos dígame. Doctor, ¿por qué cuando Doctor. lo multiplicó el 4.5, por qué por qué debe ser por 70? Pues? No, porque yo puse, bueno, el peso del paciente era 70. Vale. El por peso del paciente, perdone. Disculpe. Está muy bien, ¿ah? Sí, o sea, dije 70, puede irse 80 o 100 kilos, o sea, otra cosa. Muy bien. Entonces, lo siguiente es la irrigación. Ok, yo no quiero, miren, cuando el paciente llega con la herida al cuarto de urgencia, ustedes no deben de hacer, ¿qué es lo que hacen? Agarran no está sangrando y inmediatamente lo que hacen es esto, ¿ves? Con agua. No, eso no deben hacerlo. Ese chucuchucu no deben hacerlo, no lo deben hacer. Tú agarras y el paciente lo que tú lo pones en el agua, abre el grifo para que irrigue. Vamos a irrigar la herida y irrigar la herida. En algunos lugares tenemos hasta mangueritas del jardín y hacemos en la herida para quitar el exceso de sucio, el exceso de grasa. Pero no debemos hacer esto, porque nosotros al hacer esto, maltratamos la herida, ¿ok? Maltratamos la herida. Entonces lo que tenemos que hacer es irrigarla, ¿ok? ¿Y con qué la vamos a irrigar? Con agua. Si hay agua estéril, agua estéril. Si no hay agua estéril, agua de la pluma. Si quieres irrigarla con salina, irrígala con salina. Si la quieres irrigar con lactato, también. Hay una cuestión que se llama Plurori F68, que aquí nunca la he visto, también. Ese es mejor que la salina y el lactato. ¿Ya? Y lo otro es antibióticos, como que no. Irrigarlo con antibióticos, eso no tiene ningún interés y la evidencia no lo soporta. Entonces, ustedes han visto en su largo trayectorio en la Facultad de Medicina, en el cual utilizan yodopovidona, el yodo, en las heridas, ¿verdad? ¿Lo han visto? ¿En el cuarto de urgencia? Sí. Dígame así. Usan yodo, ¿ok? Usan la clorexidina. ¿Saben cuál es la clorexidina? Es el jabón rojo. El jabón rojo, ¿no? Que tenemos allí en el cuarto de urgencia. La clorexidina. Algunos utilizan alcohol. Cuando tú le tienes rabia a alguien, le tiras alcohol ahí en la herida. Doctora, ¿cómo se ríe? Y le tiras alcohol para que sufra un rato. La solución de Datkin, que es una solución de hipoclorito de sodio. Acuérdense que ahora todo el hipoclorito y la vaina está con el COVID. Entonces también algunos le echan también cloro a la herida. ¿Ok? O utilizan vinagre para irrigar la herida. Hay en algunos países que utilizan el vinagre. O el piróxido de hidrógeno. ¿Cuántas veces te lo han dicho de que, oye, en una herida ponle agua oxigenada? Ponle agua oxigenada. Y mi mamá me acuerdo que ponle agua oxigenada, dale a la herida, ponle. Y los ortopedas, ponle agua oxigenada a esa herida. El jabón de mano también, Protex, también han tratado de irrigar a la gente. Bueno, nada de esto se debe colocar en una herida aguda. Nada de esto. En una herida aguda, no. Esto es bueno para la piel, pero no para una herida. No para una herida. El subcutáneo es muy inestable cuando tú utilizas eso. ¿Ok? Y es tanto así que Hipócrates, que le gustaba mucho el vino, él dice que mejor es, no sé dónde encontró agua limpia en Grecia en esos tiempos, y él decía que era mejor irrigarlo con agua limpia o irrigarlo con vino. ¿Ok? Las heridas. Pero yo hasta en eso yo digo que no, nos quedamos con el agua limpia y mejor nos tomamos el vino. Aquí vemos toda la bibliografía que apoyan que nosotros debemos de hacer nosotros debemos irrigar hacer una irrigación en la herida. Y Rodaviver, esto es algo que muchos de los médicos que conocen mucho de cicatrización o de manejo de la herida dice, no coloques en la herida
lo que no puedes colocar en el ojo. Si tú te puedes colocar agua oxigenada en el ojo, póntela en la herida, o si puedes ponerte yodopovidona en el ojo, póntela en la herida, pero realmente no pongas eso, ¿ya? Y eso lo dijo Rodaviver no, hace poco, en el 89, en el cual no deberían de colocarse estos tratamientos medio salvajes, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claritos? Que no deben usar agua. Si no quieren utilizar agua porque el agua les parece que está sucia, usen lactato, usen salina, agua estéril, lo que ustedes quieran, pero por favor, no. ¿Ustedes han oído de la solución de Gaudiano? Ojalá que no. Bueno, con lo que tengo aquí, ojalá que no. Había una solución de Gaudiano que era de una parte de peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, una parte de yodo y una parte de hidroxicloroquina, iba a decir, clorexidina, perdón, de clorexidina. Y eso le metían, el paciente venía con el dedo medio nada más que ahí, abierto, colgando de pendiente, entonces el ortopeda, ¡pam!, le metían la mano ahí. Y entonces después no sabían por qué el dedo no le pegaba y quedaba en amputación. ¿Por qué? Porque tratabas mal todo el mecanismo de cicatrización, lo mataste con el agua oxigenada, lo mataste con la hidroxicloroquina, con la clorexidina, y lo mataste con el yodo. Eso no se debe hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a cerrar la herida? Debe hacerse una aproximación directa, siempre y cuando no haya mucha tensión sobre la herida. Tú aproximas adecuadamente. Si no, llámate al plástico o a un cirujano que tenga experiencia para que te haga o un injerto de piel o te haga una movilización de los colgajos para que la herida no quede tan stretch, y entonces haya problemas de cicatrización. Escoger el material de sutura es importante. Nosotros tenemos que suturar por planos adecuadamente. Entonces, la sutura se divide en tanto, y esto lo van a ver con la doctora Debbie en su taller, los diferentes materiales de sutura. Aquí vamos a mencionarle que se dividen tanto en absorbibles como no absorbibles. Y los absorbibles se subdividen en sintéticos y naturales. Los no absorbibles también se dividen en sintéticos y naturales. ¿Ok? Entonces, lo que estamos utilizando en la actualidad, utilizamos para pacientes de herida, estamos utilizando absorbibles, sintéticos, monofilamentosos, ¿ya? Porque tienen una mejor cicatrización que la clásica seda. La seda es no absorbible, es polifilamentosa y produce mucha reacción sobre la herida. Y hay que cortarle los puntos. Sin embargo, si tú utilizas una sutura en piel absorbible, monofilamentosa, ese paciente, y sintética, ese paciente va a haber una buena tensión sobre la herida para que cicatrice, y no es necesario quitarle los puntos. Los puntos, como nosotros decimos, se te van a caer solitos. Entonces, porque también es algo como estresante para la gente quitarle, que los médicos le quiten los puntos a los pacientes. ¿Ok? Aquí tenemos la línea de Langer, y esta es como deben ustedes suturar cuando están las heridas en la cara. Por lo menos, si tienen una herida aquí en esta área del pómulo, entonces lo que hacen es, la deben de suturar en esta manera. No deben de suturarla así. Tienen que seguir la línea de Langer. En esta área tienen que suturarlo así. El cierre es así. En esta área el cierre tiene que ser así. En esta área, en la nariz, el cierre debe ser así. No debe ser así. ¿Ya? Porque eso se ve una cicatrización fea y hay mucha tensión. ¿Ok? Así que eso es importante. Aquellos que quieran ser plástico y demás, tienen que meterse eso en su mente. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran compartir conmigo? Perfecto. Ok, entonces vamos a ver, y vamos aquí en este último, para
Vamos a ver un ejemplo de 5 situaciones. Vamos a tener el primer ejemplo, pacientes con heridas pequeñas y superficiales. 2, pacientes con herida fresca, con limitada contaminación bacteriana, no hay sangrado activo o cuerpo extraño. 3, una herida aguda con una incontrolable hemorragia. 4, una herida aguda con cuestionable tejido viable o mucha contaminación. Y 5, una herida con excesiva contaminación bacteriana. Y vamos a ver qué es lo que yo les propongo a ustedes, cómo debemos manejar estos pacientes. Número 1, los pacientes con heridas pequeñas y superficiales, como heridas puntiformes o abrasiones. ¿Se acuerdan el clásico paciente que como que lo arrastraron y se formó como una abrasión en la piel? Bueno, esa abrasión se maneja como si fuera una quemadura, así que no hay que suturar nada. Lo único que hay que hacer, limpieza adecuada con agua, con salina o con lactato, y le ponen unos apósitos húmedos al paciente y ya. Así es como lo van a manejar. Las heridas puntiformes también. No es que ven una herida y de todas maneras quieren meterle punto. No, no, no. Esto está chiquito, déjenlo tranquilo. Lo importante sí es que estén bien lavadas, porque las heridas puntiformes, sobre todo las que son por mordedura de gato, las de mordedura de gato hacen una herida pequeñita, entonces es difícil lavarla. Así que eso mejor es que metan y dejen un buen rato esa piel. Si la pueden meter en el agua o irrigarla, irríguenla para que se limpie bien, porque la van a dejar abierta sin ninguna sutura. Tenemos una herida con márgenes viables, con limitada contaminación bacteriana, no hay sangrados o cuerpo extraño. Ejemplo, la mordedura de perro es algo. Todo el mundo quiere dejar la mordedura de perro abierta. ¿Y cómo tú vas a dejar una mordedura de perro abierta? No, la irrigan, paran el sangrado, lo suturan adecuadamente y le cierran y se acabó. No es que vaya, no, que hay que llamar cirugía para que venga. No, 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 eso no. Eso se puede cerrar sin ningún problema. Otra herida que podemos cerrar, una herida cortante con cuchillo. El tipo estaba haciendo la comida el domingo y ¡fa! Se cortó. Bueno, vamos a suturarlo. Y la otra, las heridas quirúrgicas. Es decir, hacemos una sutura primaria. ¿Ok? Si hay una sutura primaria, busquen cuál es una sutura secundaria y cuál es una sutura terciaria, para que lo tengan también en su mente en algún momento. ¿Ok? Una herida con incontrolable hemorragia. Ejemplo, una herida en hemofílico. Estas heridas en los hemofílicos son sumamente importantes. ¿Qué es lo que yo hago? Este paciente con hemofilia, no. Este paciente yo tengo que empaco la herida, le pongo un vendaje compresivo y considero suturar en una tercera intención. Es decir, yo lo dejo abierto, le corrijo todos los factores. Si es factor 8, o si tengo deficiencia de factor 8, entonces le corrijo factor 8, ¿ok? Veo también a ver los niveles de factor 8 del paciente. Si están bien, yo puedo suturar al paciente. Pero si yo tengo que el paciente tiene problema de coagulación, yo no debo suturar al paciente. Si el paciente lo suturo, me va a hacer un hematoma y va a matar en problema. Y el hematoma se puede infectar. Así que no, tú le empacas, vendaje compresivo, ves cómo están los niveles de factor 8, si hay que poner el factor 8, se le pone y se acabó. Y seguimos con el tratamiento del paciente. Herida aguda con cuestionable tejido viable. Dígame. Una pregunta, ¿cómo así empacar Claro. la herida? Buena pregunta. Ok, agarras, tienes la herida y le pones unas gasas adentro de la herida, que estén húmedas. Ok, estén húmedas y ya la empacaste. Y eso lo que hace es parar el sangrado también, porque el hemofílico va a estar sangrando. Si tú le pones puntos, eso no va a parar el sangrado. Por eso que hay que meter la gasa, ¿ok? Le pones una venda alrededor de ese empaque y entonces mira para ver cómo está la coagulación del paciente. Si la coagulación del paciente está bien, lo puedes suturar. Si no está bien, no lo puedes suturar. Así que le pones su factor y después, cuando tengas los factores adecuadamente, lo puedes suturar al paciente. Eso es empacar. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, tenemos una herida aguda en el cual tú te quedaste y dije, chuleta, pero el paciente lo atropelló un carro, quedó debajo del carro
y le pasaron la llanta por encima y está toda esa herida allí, entonces eso vemos, ¿no? Herida con tatuaje de grasa o herida, tejido severamente contusionado, esos pacientes deben ser llevados al salón de operaciones, hacer un debridamiento adecuado, le pones los apósitos, ¿ok? Y se debe suturar hasta que la herida esté limpia. Esos pacientes no lo puedes suturar porque vas a producir una infección severa en estos pacientes, ¿ok? Así que estos pacientes tienen que estar hospitalizados, vamos a poner antibiótico, se va a llevar al salón de operaciones, ¿por qué? Porque van a necesitar anestesia general, ya sea intravenosa o inhalada, entonces para poder hacer el tratamiento. Luego que ya yo he controlado todo, ya tengo un buen tejido viable, la herida está limpia y demás, entonces procedo a suturar al paciente. Casi siempre eso al quinto día, después de tenerlo hospitalizado. ¿Ok? Y, por supuesto, herida aguda con excesiva contaminación bacteriana, ejemplo, lo más potencialmente es que un humano te muerda. Primero, en el orden van, que te muerde un perro. Luego, si te muerde un perro, te va a ir bien. Si te muerde un gato, te va a ir mal. Si te muerde una iguana, te va a ir mal. Si te muerde un humano, te va a ir mal también. Así que hay que evitar eso, ¿ok? Son heridas bien severas, son bien como exuberantes, son por arrancamiento y abulsión. Entonces, aquí en estos casos lo que tenemos que hacer es debridar, irrigar, dar antibiótico al paciente, hospitalizarlo, cambiar los apósitos hasta que veamos que no tengamos muchas cosas, no tengamos una infección, entonces podemos suturarlo y que lo suture, por favor, que lo suture el plástico, que hagan algo, y que suture el plástico si es cara, sobre todo la cara, porque, y si es un niño más, ¿ya? Si es niño y cara, mejor es que un plástico se inmiscuya rápidamente en la tensión, por lo menos de la sutura. La parte del debridamiento y manejo sí es parte tanto de trauma o de cirugía, pero realmente sí creo que el mejor comportamiento es que lo suture un cirujano plástico. Eso no significa que toda sutura tiene que hacerle un cirujano plástico, ¿ya? Pero realmente esa parte sí de la sutura que en lo cual hay que hacer el movimiento de colgajos o que hay que hacer algo más, definitivamente zapatero a tu zapato, que lo hagan ellos. ¿Okay? Pero una herida común y silvestre puede ser manejada tanto como por estudiante de cirugía, por estudiante que ya haya pasado por el curso de DEBI o que haya tenido un entrenamiento de suturas de heridas. Es importante. Y eso lo van a aprender durante su rotación. ¿Ok? Estos son antibióticos y cuestiones. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, sobre todo en la parte del manejo de la cicatrización de heridas. Sí, doctor. Claro. Yo tengo un par de preguntas. Claro. La primera es que si existe una relación con el tiempo en el que yo tengo que hacer la sutura, o a partir de cierta cantidad de horas ya no puedo suturar, o algo así. Sí, hay muy buena pregunta. El timing de oro es más de 6 horas. ¿Ya? El time de tiempo es de más de 6 horas. Una herida que tiene más de 6 horas ya está contaminada. Si la dejaste abierta. Ese es el clásico borracho que se cayó, y se cortó. Entonces el lunes en la mañana es que va al cuarto de urgencia a que lo suture. Entonces ya más de 6 horas uno deja, depende. Más de 6 horas puede pasar dos cosas. Uno, si es una herida pequeña, uno lo puede manejar con cambio de apósito, antibiótico, y lo estás viendo en la consulta externa, cambio de apósito hasta que tú veas que no hay infección. Sin embargo, si son heridas grandes que afectan una gran cantidad de tejido de piel, bueno, ni modo, eso sí hay que llevar al salón de operaciones, irrigar, y la suturamos, ¿ya? Y la podemos suturar. Pero hay que dejarlo en el hospital bajo vigilancia y con antibiótico intravenoso. Pero muy buena pregunta. ¿Qué más? Tengo otra que es... Claro. Si hay que tener alguna consideración especial cuando la herida es en la palma de las manos o la planta de los pies.
¿O no? ¿O es lo mismo? En la planta de la mano y en la planta de los pies. Ok, buena pregunta. La planta de la mano y la planta de los pies. En la planta de la mano y la planta de los pies es importante, se manejan igual, se manejan igual. Lo que sí son más difíciles, por supuesto. Tienen una alta tensión, tienen alta tensión, hay mucha tensión en la mano y en el pie, entonces hay que ponerle sutura. Yo te recomendaría ponerle sutura absorbible, una monofilamentosa, sintética, que se absorba solo, ¿ya? Lo que sí no debe utilizar, porque algunas veces la silocaína, para potenciar el efecto de la silocaína, viene junta con adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú pones adrenalina en sitios terminales como la mano o en los dedos o en la planta del pie o en los dedos, la planta de los pies, la silocaína, la adrenalina puede producir una necrosis. Así que no se debe utilizar adrenalina junto con silocaína en las extremidades, ni en los dedos ni en las manos. No se debe utilizar, porque esa adrenalina puede producirte una necrosis, una disminución del riego sanguíneo distal, con necrosis secundaria. No es muy buena idea. Buenas preguntas. ¿Qué más? Doctor, yo tengo una pregunta. Claro, Maximiliano, dime. Sigue, Romano, sigue. Bueno. ¿Quién? La última, se los prometo. Dale, Romano, pues cuéntame. Para acabar. Entonces, si yo veo una herida cortada o algo así, solamente le echo agua, echarle clorexidina es perjudicial para el proceso de cicatrización. Sí. La clorexidina se hizo para la piel, no para la herida, para la herida. ¿Ya? Ahora cuando hablemos de infecciones te voy a ampliar más eso. La clorexidina se hizo para esto, para la piel que no está, que está completamente, que no tenga ninguna lesión. Para eso se hizo la clorexidina, para eso se da el yodo. ¿Ok? Pero para heridas abiertas no se debe utilizar ninguna. Heridas abiertas agudas. ¿Ok? ¿Algo más? Dime. Claro. Es que es con respecto a las líneas de Langer. O sea, ellas, sí. A nivel del abdomen, ellas son horizontales, ¿cierto? No, en el abdomen no hay problema. En el abdomen no tenemos problema. Exacto, en el abdomen no tenemos problema. Es en la cara, porque sí tiene que te quedar bastante cosmética la herida. Entonces, en el abdomen, lo que sí hacemos depende. O sea, uno sigue, no hay, como tú dices, son perpendiculares. Yo las heridas en el abdomen, tú la puedes, siempre se van a suturar perpendicularmente a la sutura, ¿ya? Siempre va a ser así. Si tienes una herida así, yo la voy a suturar así. Eso no hay ningún problema. Si yo hago la herida así, yo siempre las heridas en el abdomen y en el tórax, yo la voy a suturar en la misma dirección de donde yo hice el corte, como hice el corte. Si son quirúrgicas. Si no son quirúrgicas y vino un malandro y te metió una puñalada o tu amigo, pues, o tu amiga, y te cortó, siempre uno sutura en dirección a la herida. En dirección a la herida. No lo hace porque no te va a dar. No te da para cerrar si lo haces siguiendo la línea de Langer. Tienes que seguir la misma herida. ¿Algo más? Doctor, en caso de las heridas que necesitan un injerto, ¿de dónde se saca el injerto? Pues, muy buena pregunta. Sí, el injerto es fácil, tú lo sacas casi siempre, o sea, si son injertos casi son para heridas superficiales, por lo menos las de quemadura o que tuvieron una grande abrasión, que eso hay una exposición completamente de las capas inferiores de la piel. Entonces la puedes sacar casi siempre lo sacas de los muslos, que están muy buenas de allí, ¿ya? Puedes sacar el injerto de los muslos, que uno tiene bastante, y lo pones allí, lo vas poniendo. También depende de la cantidad de injerto que necesites, ¿no?
Esto se ve más complicado, un poquito más complicado en la parte de las quemaduras, que imagínate que tiene que sacar bastante, tiene que sacar mucho del injerto, sacas del muslo, de la parte anterior del muslo, de la parte posterior del muslo, le puedes sacar hasta del glúteo, dependiendo de dónde tienes que empezar a sacar. Acuérdense también que, y esta es una parte ya de plástica, también nosotros utilizamos expansores, ¿ya? Son expansores de tejido, que yo puedo expandir, o sea, saco una cantidad pequeña de piel, pero yo hago, y tengo unos expansores que me permiten como estirar la piel, y eso me sirve para poner la cobertura. O sea que no tampoco tiene que ser la gran piel para quitarla, ¿no? Sobre todo por el uso de expansores. Pero eso es muy buena pregunta. Casi siempre los muslos. En los casos de los pacientes con hemofilia, Ajá. por ejemplo, o sea, si no se identifica a tiempo y era un trauma y pues ya se le hizo la sutura, ¿cómo sería el manejo con ella? Pues una vez que se identifique que es un paciente hemofílico, pues. ¿Y le hiciste la sutura? Sí. Yo, bueno, si ya le hiciste la sutura y no sabía, chuleta, fue que no viniste a la clase esta, te paviaste. Entonces, Jonathan, yo te diría que, bueno, yo me quedaría tranquilo y lo hospitalizaría para revisar, ¿no? No es que le voy a quitar la sutura para ahora empacarlo. ¿Me entiendes? O sea, si yo veo que está todo bien, ¿para qué yo quiero hacer las cosas? Si hice esto, pero no le va a hacer mal al paciente y lo veo que está tranquilo, bueno, lo dejamos tranquilo, pues no ha pasado nada, no vamos a hacer bulla. Yo no voy a abrir esa herida, ¿ok? La dejo tranquila, la estoy observando. Eso sí, donde yo veo que se empieza a formar un hematoma, inmediatamente la abro, la empaco y veo cómo está el estado de coagulación de ese paciente. Muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta, lo felicito. ¿Eh? ¿Algo más? Perfecto. Con una Dígame. pregunta, doctor. O sea, sería de gabinete si viene un paciente politraumático, pedirle laboratorios para saber si tiene hemofilia. O sea, No es lo normal, no es lo normal. O sea, no es lo normal. Casi siempre, digo, yo los entiendo, digo, no es lo normal. El paciente casi siempre, o al menos como tú dices, si tú ves que, si nosotros vemos que un paciente está sangrando, y tú dices, bestia, pero no hay nada que indique, y el paciente está con un trauma craneoencefálico de 8, muy probablemente le voy a sacar unos tiempos de coagulación, ¿ok? Y me voy a preocupar, ¿ya? Inmediatamente me voy a preocupar, pero porque tengo que ver si no es una hemofilia, pues también puede haber un problema de factor de von Willebrand, o puede ser una tromboastenia, puede ser, o sea, todas las coagulopatías que ustedes mejor conocen que yo, ya dieron hematología, ¿no? ¿Se recuerdan? Por eso que se da hematología, para aprender esas cosas. Bueno, todo ese que las trombastenias de Glassman y toda esa loquera que nos enseñaron, bueno, y la hemofilia y demás, sí, si tú ves que un paciente tiene un grado de 3, está entubado, pero tú ves que y tú le suturaste la herida y eso está sangrando como a mares, yo la abro y yo digo, puta, este paciente está coagulopático, le hago por lo menos unos tiempos de coagulación del viaje. Si yo veo que los tiempos de coagulación están prolongados, entonces empiezo a estudiar. O llamo al hematólogo que venga a ver qué es lo que está pasando, al doctor Espino, hey, venga a ver que este tipo está muy fregado y además esto tengo un paciente con unos tiempos de coagulación prolongados y no sé por qué lo tiene prolongado. ¿Ok? O sale normal. Entonces, lo primero que tendría que ver, lo facilito. Le hago un VH para ver cómo está la plaqueta. Para ver si no tiene problema de plaqueta. ¿Ya? Después voy a los tiempos de coagulación. Y así me voy yendo, estudiando el sangrado como le han enseñado a ustedes cómo se deben estudiar los sangrados, ¿no? Pero no es que a todo le voy a hacer un factor 8, un factor 9 para ver, o un factor de von Willebrand para ver si el paciente tiene o no problema de coagulopatía, ¿no? Pero buena la pregunta. ¿Algo más? Chicos, chicas, señoritos. Yo, doctor. Dígame. Pero no sé si es como una pregunta media rara porque... Dale, Esteban, qué rara. Bueno, en la mañana nos habían comentado algo sobre las gangrenas gaseosas, pues, Ajá, que se empleaba como peróxido de hidrógeno para limpiarse. Entonces, ahí sí sería como una indicación para... Estamos hablando de la gangrena gaseosa, es una herida crónica. Ah, vale. ¿Ya?
El manejo de la gangrena gaseosa, no sé cómo te lo mandaron. Nosotros manejamos Fournier y gangrena gaseosa, sobre todo en pacientes con traumas en abdomen o pacientes que tienen, pero no, realmente el equipo de Santo Tomás no lo maneja con agua oxigenada, ni nada de esas cosas. Es irrigación, debridamiento, irrigación. No utilizamos peróxido de hidrógeno en la herida abierta así. ¿Algo más? Gracias, doctor. ¿Algo más? Ok. Déjame buscar un poquito de agua y pasamos a la otra, pues.